hacer un reporte más o menos de tanto de lo sucedido como de lo que esperamos suceda esta noche para, para explicar un poco el tema. Las llantas tienen como componentes químicos fundamentalmente el petróleo, los combustibles fósiles. Lo que se ha presentado es un incendio en una gran cantidad de llantas depositadas que producen casi el mismo efecto de la quema de un pozo de petróleo. Sí, sí. Como vieron ustedes en el primer día, horas diurnas, Sí. un ascenso de la columna que no produjo mayores efectos para las personas, la ciudad y su entorno. Obviamente la atmósfera recibe esa carga de gases. En las horas de la noche, anoche, tuvimos lo que se llama una inversión de la temperatura baja y los vientos cambian de dirección. Hasta ahora habían sido temperaturas altas, sube el gas y el viento iba en dirección contraria a la ciudad. Por tanto, por arriba, sin afectar personas, se desplazó los gases durante todo el día sin producir mayores efectos. Por la noche es lo inverso. La temperatura cae, los gases no suben y el viento va hacia oriente y se produce lo que se llama un desplazamiento horizontal y los gases penetran en los barrios, en unos lugares más que en otros, nos obligan a la alerta naranja, como ya es de todos conocido, y a una alerta verde desde el punto de vista de salud, sanitario, hospitales, ambulancias, etcétera. Por la mañana vuelven las condiciones, se eleva la temperatura y la actividad del cuerpo de bomberos, que ahora lo dirán con más exactitud, más pormenorizadamente, logra disminuir sustancialmente las emisiones de humo, de gases de las llantas. Y vuelve a tener una columna muchísimo menos densa hacia arriba. Durante el día se inician unas operaciones preventivas de salud, se logra algo que esta ciudad nunca había tenido, 3.744 visitas en los hogares de personal médico, en el área del perímetro a 1 kilómetro, fue exactamente 2 kilómetros en el perímetro teniendo como epicentro el incendio. De esas 3.744 visitas, el secretario de Salud, ya dará aquí una información más pormenorizada, pero el resultado final es que solo una persona necesita ser trasladada a un hospital y sale a las pocas horas. El resto, digamos, tenemos casi 90 que tienen tratamientos ambulatorios en su casa o en las ambulancias, no necesitan ser llevados al hospital y el resto están bien. 3.744 personas, familias, hogares se visitan en un solo día, en unas horas. Esto se logra básicamente por la experiencia que se ha desarrollado en los últimos 2 años alrededor de lo que se denomina territorios saludables, es decir, equipos médicos que ya rutinariamente vienen visitando casas y que aquí pues los concentramos alrededor de este tema. El tema hacia adelante, siempre pensando en previsiones. Nosotros aquí no vamos a dar, digamos, las circunstancias en este momento es que la carga arrojada ayer se ha dispersado, la carga que hoy va saliendo aún del incendio es mucho menor y esperamos que se vuelva a cero.
Los vientos siguen corriendo hacia oriente y creemos que así seguirá siendo durante la noche y obviamente va a bajar la temperatura. Si Bomberos logra disminuir drásticamente las emisiones como lo ha logrado hasta este momento y no hay nada que nos lleve a pensar que no va a ser así, tenemos gente trabajando toda la noche, van a trabajar con retroexcavadoras, se hacen remociones, ya Bomberos explicará más detenidamente este asunto, se ubican puntos calientes y se echa agua que producen al mismo tiempo vapor de agua que mitigan los daños y se va controlando el incendio que va interno, ya no es un incendio de llamas, sino que va más como una especie de combustión interna dentro de las capas inferiores de las llantas. Por fuera ya de este tema, digamos, Susana va a mostrar las mediciones de material particulado en el aire y cómo evolucionaron durante todo el día, para que ustedes tengan esa información que nos lleva a mantener la alerta naranja como medida preventiva y la alerta verde en hospitales, pero creemos con una alta probabilidad que las condiciones mejorarán sustancialmente. Mañana esperamos que es el momento más crítico, sean muy inferiores a lo que hoy sucedió en términos de contaminación ambiental y finalmente durante el día se elimine ya completamente el episodio desde el punto de vista de su impacto en las personas. Han surgido rumores alrededor de estos temas y de antemano ya se darán los debates pertinentes una vez se supere la emergencia, que es lo que nos preocupa, alrededor de varios temas que han surgido. El tema de las responsabilidades, indudablemente. Solo por motivo de información y para que ustedes ya vayan alistando el análisis posterior, el tema de las llantas en todas las ciudades del país, municipios y obviamente en las más grandes, se rige a partir de la resolución 1457 del 2010. Que es del Ministerio de Ambiente, Vivienda, ¿cómo se llamaba así? Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy sería Ministerio de Ambiente exclusivamente, por el cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones. Ustedes podrán hacer una lectura de la resolución. En concreto, en todo el país, la responsabilidad de tener un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental es de los productores de llantas, los importadores de llantas, los importadores de vehículos y los ensambladores de vehículos. Es lo que dice la resolución. Por eso los municipios en general, esto puede estar bien o mal hecho, puede estar equivocado, pero es la norma vigente. Por eso los municipios a través de sus sistemas de aseo no recogen las llantas. Si se leen con cuidado esta resolución verán que incluso estos productores, importadores, ensambladores tienen la responsabilidad de poner los sitios de disposición y está prohibido que estén a cielo abierto. Y reglamenta esa responsabilidad de estos agentes que en general 100% son privados. ¿Qué pasó con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas que tenían que presentar los productores de llantas, importadores, al Ministerio del Medio Ambiente y que evidentemente falló en la ciudad? Tema que dejamos para después. Una vez superemos esto, ya nos centraremos en este tipo de debate,
el distrito le va a pedir al ministerio una información detallada y además que nos permita modificar esta resolución para que seamos nosotros los responsables. Porque quienes lo han hecho hasta ahora han sido irresponsables. Otro rumor que también aparecía era que entonces, como se desconoce cómo es que se maneja ambientalmente las llantas usadas en Colombia, entonces estaba pensando que el señor propietario de esa bodega, que no es bodega, era un lote, a cielo abierto, solo tenía unos muros alrededor, era algún contratista de la UAES, que no tiene que ver mayormente con este tema, por aquí está la directora, y que entonces ya Petro, la improvisación, etcétera, esto no es así. Digamos, la UAES no tiene que ver con este tema, no lo puede asumir, la resolución se lo impide. El señor de la bodega, la empresa Green Group, no es contratista de la UAES, no tiene que ver ni la empresa ni la persona natural. Él es un contratista de la ANDI, y la ANDI es la entidad que es, a través de esta resolución, digamos, usando esta resolución, los productores, los importadores, los ensambladores de carros y de llantas escogieron como el operador del sistema de gestión ambiental de llantas usadas en la ciudad. El distrito también le va a pedir a la ANDI que nos dé un informe de por qué tenían las llantas en un sitio a cielo abierto, contraviniendo lo que la resolución prohíbe taxativamente. Nosotros sí queremos responsabilizarnos de las llantas de la ciudad, creemos que se puede. Estos productores, importadores, ensambladores de carros, etcétera, pagan por este sistema. Esos recursos se manejan, en este caso por la ANDI. Nosotros queremos manejar esos recursos para darle un adecuado tratamiento ambiental a las llantas en la ciudad de Bogotá. Pero, digamos, esto no es el tema central hoy. El tema central hoy es, pues, la situación, obviamente, lo primero, antes que nada, es que no impacten de manera negativa o se mitigue al máximo los daños que se pueden producir en la ciudad de Bogotá y en sus habitantes. Y por tanto voy a ceder la palabra ya para que particularmente cada sector aquí pueda expresar la evaluación de la jornada y la situación. Yo voy a comenzar por la Secretaría del Medio Ambiente para presentar los datos de material particulado, cómo ha evolucionado en el día, a qué nivel llegamos. Algún titular de algún medio escrito dijo que era el peor desastre de la ciudad, no es cierto. No llegamos a alerta roja. La alerta roja en términos de material particulado se alcanza cuando llega a 300, ahí me ayudan, partes por millón en el PM10. Entonces, nosotros nunca llegamos a ese nivel, o sea, nunca tuvimos por qué hasta este momento, y nada indica que va a ser diferente, que decretar una alerta de tipo rojo, que ya indudablemente tendría otro impacto en la ciudad. Entonces, ese tipo de titular alarmista no nos ayuda en una población que obviamente necesita información. Aquí lo clave siempre en una situación de estas, cualquiera que sea el motivo, es una información clara con la ciudadanía, porque desatar pánicos puede ser más peligroso que las causas mismas de la situación anormal. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque hay quienes quieren desatar pánicos. Anoche alguien ya decía, ese humo produce cáncer, sí, pero durante meses de exposición. No es este el caso. Entonces, aunque hay que seguir valorando, y por eso es que nosotros queremos mantener la alerta verde
aún cuando cese la emisión completamente, vamos a seguir monitoreando la salud de las personas para que no haya, para que estemos atentos a brotes posteriores de algún tipo de síntoma o de enfermedad causada por estos gases, pero no es bueno el alarmismo en un momento en donde el Estado y la sociedad luchan con una situación anormal que se provoca de manera tan rápida y tan inmediata. Entonces vamos a darle la palabra a la secretaria. ¿Qué significa la alerta naranja que definimos en unas localidades? Esta se alcanza cuando empieza a haber ya unas excedencias que tenemos que monitorear en el material particulado en la atmósfera y que lo podemos detectar vía la red de monitoreo de calidad del aire de la ciudad, que tiene 13 estaciones y georreferencia y define cómo está la calidad del aire. Para ya pasar a lo que se llamaría una emergencia ambiental, que sería cuando ya estaríamos en una situación difícil, habría que mantener durante 24 horas un promedio de 300 microgramos por metro cúbico en las estaciones de monitoreo. Eso no ha sido el caso. Hemos tenido picos y por eso el proceso se hace durante 24 horas de monitoreo, pero esos picos nos preocuparon suficiente para poner esta alerta naranja y poder hacer este monitoreo y proteger a la población más sensible que frente a esos picos podría tener pues afectaciones a su salud. Varias estaciones especialmente están localizadas en la dirección en donde el viento llevó el material particulado desde el incendio y la llamamos como el área de influencia del incendio, y esto lo determina simplemente la dirección de los vientos. La primera conclusión general es que durante esta tarde hemos tenido unas condiciones meteorológicas que generan una influencia en 4 estaciones específicamente y principalmente, y que han logrado estabilizarse las mediciones en estas estaciones a los niveles normales hacia las 6 de la tarde de un día en Bogotá. Entonces, como vemos, por ejemplo, en la estación de Puente Aranda, que sería calle 10 con 65, una de las áreas de influencia, una de las zonas que definimos en alerta naranja, tuvimos picos, sobre todo esta mañana, pero ya a hoy a las 6 de la tarde volvemos a estar en 50 partes por millón. Sí, alcalde. El pico está ya, ¿no? Jueves, estos son los días anteriores, entonces el jueves temprano ya está el pico más alto de todo el tiempo y ustedes pueden ver cómo a medida que pasa el día cae hasta este momento en donde ya está en un nivel, digamos, normal para las, digamos, debería ser menor, ojalá dentro de poco, pero ese es ya el nivel normal que la ciudad tiene generalmente a esa hora. En PM10, que también habría que explicar qué significa PM10. Sí, es el material particulado de 10 micras. También podemos medir material particulado de 2.5 micras. La misma tendencia se tiene en la estación del Centro de Alto Rendimiento, que es la zona de influencia de la localidad de Barrios Unidos, que fue la segunda localidad que definimos como alerta naranja. Tuvimos igual el pico hacia este jueves en la mañana y estamos ya nuevamente en los promedios normales de un día normal. La estación de las ferias en la calle 80 con 69Q presenta el mismo comportamiento. No voy a ir una por una, pero lo que queremos decir es que es un patrón concreto hacia las localidades que han tenido la alerta naranja. Sin embargo, ¿qué puede pasar y por qué vamos a mantener la alerta naranja? Podemos tener esta noche una inversión térmica que vuelva a hacer que se concentre el material particulado, lo que ha favorecido la situación y que nos da una probabilidad importante de que hayamos podido
no volver a tener esa concentración es el hecho de que la columna de aire, gracias al trabajo, la columna de humo, gracias al trabajo de los bomberos que han inyectado agua, ha bajado su carga contaminante y también es menos pesada porque obviamente se está teniendo menos combustión. Sin embargo, se mantendrán los trabajos durante el proceso y podrá también en algunos momentos aumentar esa columna. Por lo tanto, solamente hasta hoy, al final de la noche, más hacia la madrugada, vamos a poder saber las condiciones exactas en las que mañana va a poder amanecer Bogotá y como medida de prevención mantenemos entonces la alerta naranja y estaremos informando durante la madrugada y mañana a las 6 de la mañana la situación concreta. La red de salud y ambiente conjuntamente tomaron la decisión de que los colegios siguieran funcionando. Ha sido una estrategia también de monitoreo. Hay que saber que los colegios distritales, los niños viven muy cerca al colegio, entonces que los niños estén en su casa o estén en el colegio adentro es realmente al final la misma afectación porque están en la misma zona de influencia y la zona de calidad del aire. Y ha sido muy importante, ya el secretario de Salud lo va a detallar, el trabajo de monitoreo concentrado que hemos podido hacer sobre la situación de los niños, teniéndolos todos juntos con vigilancia y pudiendo coordinar con los colegios cómo alertar en algún momento la situación. Se les dio indicaciones de que los niños en las localidades más sensibles permanecieran dentro de las aulas, que se hicieron todos los mecanismos de prevención y las visitas en las zonas de mayor influencia. Seguiremos entonces monitoreando y esperamos que las condiciones del clima más el trabajo de los bomberos nos lleven a que se empiece a normalizar hacia mañana, pero si tenemos condiciones adversas estaremos comunicando medidas al respecto a medida que van avanzando las horas. Desde el mismo momento en que se alertó y se declaró la alerta naranja, el sector salud se movilizó. Hemos movilizado cerca de 100 personas distribuidas en los equipos que funcionan alrededor del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, y una connotación muy particular y muy especial es que no solamente estamos respondiendo con los servicios de urgencia, sino como se mencionó, con los equipos de territorios saludables que permitieron en este momento ser una fortaleza que por la circunstancia de rutina que ellos acompañan a las comunidades, pues se fortalecieron los equipos que actúan en los microterritorios y se hizo acompañamiento a 3.744 familias, se hicieron estas visitas, de ellas se logró en esas visitas detectar 55 casos de sintomatología relacionada con algunas irritaciones, pero que no ameritaron ningún tipo de traslado. Se tuvo una unidad básica móvil que también atendió a la población, se atendieron 34 personas que no ameritaron ningún tipo de traslado a instituciones hospitalarias. En el hospital de Fontibón se registró el ingreso de una persona con un abordaje netamente ambulatorio y que se remitió rápidamente a su casa. Se distribuyeron en el territorio, se distribuyeron tapabocas, cerca de 6.000 tapabocas, se dieron orientaciones a la comunidad para que se mantuvieran las ventanas cerradas, se mantuviera la menor actividad posible al aire libre y se dieron orientaciones sobre todo para proteger a la población infantil, a la población de adultos mayores, embarazadas y enfermos. Adicionalmente, en las visitas que se hicieron en el territorio, se acompañaron a los niños en los colegios. En uno de los colegios se logró detectar
10 niños con alguna irritación leve de las mucosas, con lo cual se coordinó con los maestros y con los padres para que estuvieran en sus casas. El resto no presentó ninguna sintomatología y por eso creería que podemos dar en lo que fue el transcurso del día de hoy un parte de tranquilidad, de mucha actividad, de mucha información a través de los medios de comunicación, con información objetiva que íbamos recogiendo de las instituciones. Se dio la alerta en el resto de hospitales en donde se había declarado la alerta y revisando los datos que corresponden al 123, pues no encontramos una reacción anómala al comportamiento cotidiano en estos hospitales relacionada con la sintomatología que podría haberse presentado. Entonces, un parte de tranquilidad y al mismo tiempo de proactividad. Mañana continuamos en el territorio las actividades a fin de prever cualquier dificultad y reiteramos que si alguien tiene alguna sintomatología en los hospitales estamos pendientes para brindar la atención que sea necesario. Y lo mismo los equipos de territorios saludables estarán en plena actividad el día de mañana. Primero que todo, pues es proteger las propiedades y la vida de los residentes de la zona. Realmente por la combustión que se estaba generalizando y ya era un incendio declarado, el tipo de combustión, vapores y gases que se presentaban, pues era hacer la labor de una buena extinción, control y confinamiento del incendio, que es la manera que el día de hoy ya se presenta. Realmente pues ustedes fueron testigos de cómo se presenta la columna de humo que inicialmente era negra por largas horas y realmente la decisión que se toma interinstitucionalmente es poder hacer una labor de remoción, que como lo decía nuestro alcalde mayor es poder utilizar diferentes chorros, ahí la garantía es poder llegar hasta donde lo permita, que se pueda penetrar con el agua de manera de chorro compacto, pero a su vez podamos aplicar chorros en forma de neblina para que realmente el impacto y generación al ambiente y sobre todo a la comunidad y a los mismos bomberos que están operando es que no vaya a generar ningún tipo de riesgo. En el día de hoy pues se ha mantenido el mismo operativo desde el día martes, desde las 3:24 de la tarde, se han mantenido los mismos equipos, recursos, personal, agregándole pues ya lo que tiene que ver con maquinaria pesada para poder remover. Como lo explicaba la doctora Susana, pues las labores se mantienen, tenemos que ser conscientes y para ustedes que han estado con nosotros han visto que el humo ha cambiado de color y lo que quiere permitir eso que ha cambiado entre amarillo y blanco es porque la misma agua ha empezado a generar el efecto que se requiere, es disminuir ya las llamas, las llamas abiertas que habían en el sitio, ya empezaron a tornarse leves en algunas zonas que por eso necesitamos remover, acceder al predio y con las retroexcavadoras y el camino que se va a empezar a aperturar y poder ingresar con más líneas de agua y así mover el material, es definitivamente, como lo decía nuestro alcalde, ya reducir el impacto ambiental. La columna de humo se va a presentar en algunos momentos, pero es ya la vaporización del agua, el efecto que necesitamos que genere y realmente ya hacer la fase de liquidación total del incendio en los diferentes focos que persisten. Entonces, esto es básicamente el procedimiento que se necesita hacer. Afortunadamente, dentro de las mismas instituciones y dentro de nuestros hombres y mujeres bomberos que han estado operando durante este largo periodo operacional, ninguno ha resultado afectado, la comunidad menos. Sí se presentan en algunas zonas pues la contaminación que genera este tipo de combustión, pero es lo que estamos aportándole dentro de las instituciones, dentro de esa coordinación que se debe hacer es afortunadamente aportarle a que se reduzca rápidamente, reducir ese periodo operacional que hubiera podido ser más largo y con éxito pues se estaban viendo que realmente el impacto que podría haber seguido generando ya es menor. Una vez se liquide, como la terminología de bomberos, se liquide el incendio, es decir, se acaba.
empieza la investigación por parte de bomberos y obviamente ya de autoridades judiciales. En su momento hablaremos del tema, qué arroja esa investigación, etcétera. Pero hoy, digamos, estamos concentrados en liquidar la fuente de la emergencia. ¿Cuál era la otra pregunta? Digamos, obviamente nosotros seguimos monitoreando. Bajo las circunstancias de este momento, sí. Pero si algo ocurre en el transcurso de la noche y vamos a estar monitoreando material particulado, etcétera, por zonas de la ciudad, si algo llegase a cambiar y nos llevara a esa decisión, pues la tomamos. Pero hasta este momento, digamos, estamos en una situación de normalidad, ¿cierto? Pero estamos en una actitud preventiva, ya veremos qué pasa en las siguientes horas y en el momento determinado pues se tomaría una decisión contraria. La decisión por ahora es actividades normales el día de mañana. Con las medidas, alerta naranja aún en los mismos barrios, localidades, alerta verde, que la vamos a mantener además aún liquidado el incendio durante otros días más en la ciudad de Bogotá, en el campo de la salud, de hospitales y ambulancias. El problema nuestro de inmediato es que no haya afectación sobre la población o se mitigue al máximo. Digamos, y en eso estamos concentrados. En este momento nuestro problema no es cómo trasladar los residuos que van en enormes proporciones, van a quedar allí. Estamos concentrados en que no se produzcan daños mayores al que hasta ahora tenemos, que es la evaluación que ha hecho Salud. Si se aplica la resolución, y en esto Secretaría de Ambiente y UAES nos deben ayudar, los responsables deben pagar, ¿cierto? Y parte de ese pago tiene que ver con todo el traslado de los residuos, que ya podemos llamarlos así, van a quedar aún, pues todavía estamos controlando, pero esa cantidad de residuos deben ser trasladados a un sitio, etcétera, que no parcialmente podría ser el relleno, o parcialmente puede ser reciclaje, al relleno solamente los que ya no puedan producir ningún tipo de combustión, porque el relleno sanitario tiene metano en su interior, por eso está prohibido llevar llantas propiamente enterrarlas a un relleno, eso no se puede hacer. Pero esto tiene unos responsables. O sea, cada ciudadano y ciudadana de Bogotá que por alguna razón, propietario de carro, propietario de buses, etcétera, camiones, compra llantas, está pagando el sistema. En el valor de las llantas, los consumidores están pagando una parte que va a un fondo que es para financiar precisamente el tratamiento de las llantas usadas para que no ocurra esto. Entonces, esa plata está ahí, pues imagínense cuánto en Bogotá, pues es donde sale la mayor parte del dinero que los consumidores por el tamaño de la ciudad pagan. Entonces aquí hay un dinero que debe financiar, entre otras cosas, no solamente esta situación de cómo trasladar los residuos, etcétera, sino, y por eso estamos pidiendo pues, que lo administremos nosotros en la UAES, un manejo adecuado de las llantas usadas en la ciudad de Bogotá, porque no lo ha habido. Bueno, eso es, pero quienes han pagado, ya lo han pagado, son los usuarios de llantas. Y eso lo han recogido en fondos que son cuasi públicos. Y lo han administrado los productores a través de esta resolución de llantas, importadores de llantas, y han puesto un operador, que es la ANDI. Digamos, independientemente de la investigación propia de las causas
que no me atrevo todavía a prejuzgar, digamos. Será ya tendremos tiempo de que esas investigaciones nos digan por qué empezó el incendio. Y ahí hay algún tipo de responsabilidad concreta, pero no es el momento, ni somos nosotros tampoco, es bomberos y la investigación, incluso yo pienso judicial, la que debe establecer eso, con independencia ya de las causas concretas del incendio. Indudablemente, este daño, en términos presupuestales del distrito, porque aquí hemos invertido tiempo, recursos que son de la ciudad, en términos de la salud de las personas, de la atmósfera misma de la ciudad, tiene una responsabilidad y tenemos que tomar las acciones. Aquí hay, y le voy a leer, sin entrar todavía a este tema, capítulo 2 de la resolución dice: formulación de los sistemas, es decir, cómo es que se maneja las llantas usadas, formulación de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas. Los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas serán formulados por los productores, los cuales podrán optar por cumplir esta obligación mediante la constitución de un sistema individual o colectivo. Y entonces aquí después habla de qué es individual, qué es colectivo. Pues ellos debieron haber presentado un sistema que pasó al Ministerio de Ambiente, hoy ANLA. ANLA debió haber hecho una autorización de acuerdo a esta resolución y, en mi opinión, ambas cosas fallaron. El sistema presentado y la aprobación de ese sistema fallaron, evidentemente. Y eso debe generar una responsabilidad y el distrito debe constituirse como representante de la ciudad de Bogotá, en el actor que promueva un juicio de responsabilidades sobre esto. ¿Por qué falló el sistema? ¿Por qué lo aprobaron? ¿Quién era el operador? ¿Por qué ese señor propiamente ya no de la bodega, del lote, es un contratista que estaba metido dentro de este sistema, pero abiertamente e independientemente de las causas del incendio, estaban violando el sistema, la resolución misma? Entonces, digamos, sí, nos vamos a constituir en parte y vamos a reclamar una reparación para la ciudadanía en primer lugar, pero fundamentalmente lo que queremos es que realmente la ciudad de Bogotá tenga un sistema de gestión ambiental de llantas usadas efectivo, eficiente, que garantice que no hayan daños ambientales en la ciudad.